Escrituras. Le repito, libro de los Salmos, capítulo 19, verso 7 en adelante. Amén. Si estamos ahí, respondemos con un amén, amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, iglesia de Jesucristo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Tome asiento, iglesia del Señor. Vamos a estudiar esta porción de la Sagrada Escritura. Salmo 19, del verso 7 al 14. Hemos lecturado estos 7 versos de la palabra, esperando que el Dios de los cielos nos hable en esta hermosa noche, en esta porción de la Sagrada Escritura. Aquí, como prefacio, dice el Salmo 19, las obras y la palabra de Dios. Es algo muy importante, iglesia del Señor, que el salmista David comienza a declarar qué es lo que hace la palabra, los beneficios que tiene la palabra y qué es lo que produce la palabra en el hombre. En el verso 7 dice el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo creo, amada iglesia de Jesucristo, que muchos de nosotros hemos tenido se puede decir, una experiencia con este verso. Me identifico yo con este verso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos convirtió. Si estamos aquí sentados como creyentes del Evangelio, nadie a nosotros nos lavó el cerebro, nadie nos dijo acerca a Cristo, nadie nos obligó, nadie nos puso una pistola, un puñal. Fue la palabra de Dios que nos penetró, nos redarguyó, nos convenció y nos convirtió. Y aquí dice la palabra que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, porque eso es lo que Dios quiere convertir en cada ser humano. Porque el alma del hombre es la que está corrompida, la que está enferma, la que está dañada, es la que necesita una restauración. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios, amados hermanos? Es la que convierte, es la que renueva, porque desde un principio el alma del hombre, el espíritu del hombre, el hombre interior, el verdadero yo de nosotros, viene de una naturaleza caída, según entendemos por el libro de Génesis. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos heredaron una maldición, una vida caída, un espíritu pecador, y eso viene arrastrando todo ser humano a lo largo de la historia, en toda la humanidad. Pero la palabra de Dios es la que viene a hacer una restauración, una conversión, y la palabra de Dios es la que hace. Por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia del Señor, predicó aquí en esta tierra, las palabras de Cristo contristaban, las palabras de Cristo redarguían. Acuérdense de aquella historia hermosa de aquella mujer pecadora que fue a la casa de Simón el fariseo. Esa mujer, ¿en qué lugar habrá estado la mujer pecadora? Pero que ya sintió que era el tiempo de ir a darle gracias a Dios. Quizás habrá escuchado a Cristo predicar en alguna plaza, quizás habrá escuchado al Señor predicar en alguna casa, quizás habrá Cristo hablado directamente con ella. No lo dice la palabra del Señor en cierta manera muy directa, pero sí enseña la Biblia que la palabra de Dios en boca de Jesucristo había llegado al alma de esta mujer que era pecadora, y ella, en agradecimiento, se acercó a la casa de Simón el fariseo, solita se invitó. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene hambre de Dios, busca, se mete. Aunque quizá la gente dice, o los fariseos de aquel tiempo habrán dicho: esa mujer es mentira, nadie la llamó. Porque ahí estaba Simón el fariseo. Él había hecho un convite, él había hecho una cena, una comida, había invitado a todos esos religiosos hipócritas de los fariseos. Y él no va a invitar a gente que no conoce. Pero cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores toca tu corazón,
convierte tu alma. Y en usted y en mí, la palabra produce un agradecimiento. Yo creo que todos nosotros hemos ido a la casa de Dios, enfermo, no enfermo, con el tiempo encima o con el tiempo no encima, hemos ido a darle gracias a Dios, porque la palabra de Dios está produciendo algo en nosotros. A su nombre. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, dice la Escritura. Aquí dice el testimonio de Jehová. ¿Cuál es el testimonio, amados hermanos? La misma palabra de Dios es el testimonio de nuestro Dios, que se lee, se estudia, y este es el testimonio. Aquí uno conoce la palabra de Dios, aquí uno va conociendo quién es nuestro Dios. Por eso que en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, Jesucristo les habló a los discípulos y al pueblo y le dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros queremos conocer a nuestro Dios como Él desea, si usted y yo queremos conocer al Dios de los cielos conforme a su carácter, conocer el corazón de Dios, conocer el amor de Dios, la ira de Dios, la voluntad de Dios, aquí en esta página, en las páginas de la Biblia, en los 66 libros registrados en esta palabra, podemos conocer el testimonio de Dios. Cuando se habla de testimonio, estamos hablando de una identidad de alguien, de la veracidad de una persona. Por eso que dice el testimonio de Jehová. Primero dice la ley de Jehová, son los mandamientos que Él expresó. Pero cuando dice el testimonio, está hablando toda la persona de Jehová, todo el carácter de nuestro Dios. Porque si usted le pregunta a muchos pueblos de Dios, la mayoría no conoce cómo trabaja Dios. Creen que Dios solamente es bueno, ignoran el lado de la ira de Dios. Hay gente que no conoce la disciplina de Dios. Hay gente que no conoce la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque nunca les ha interesado escudriñar el testimonio de Jehová. Por ejemplo, en la Constitución, hay un libro pequeñito de la Constitución. Hay artículos, hay leyes, hay subartículos, literal A, literal B, por números, 104, 105, etc. Ese es el canon de la Constitución del Ecuador. ¿Usted quiere saber algo de lo que esta nación tiene? Lo que produce las faltas, las violaciones de tantos artículos, de tantas leyes. Los abogados, los jueces, los fiscales indagan ese librito chiquito. Mi esposa lo tiene, mi esposa abogada tiene eso y tiene ese librito. Y yo conozco a un hermano que es abogado, que él dice: esta es la Biblia de los abogados. Y yo creo que la palabra de Dios debe de ser lo mismo. Aquí está el testimonio de Jehová. Usted y yo queremos conocer a Dios aquí, paso a paso, desde el principio, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Conoceremos cómo es Dios, qué es lo que Él desea tratar. Por eso que el Señor le dijo: escudriñad las Escrituras. Por eso que en cierta ocasión también el Señor Jesús le dijo al pueblo: aprender y averiguar qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque los fariseos solamente estaban acostumbrados a hacer sacrificio, 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 pero eran más perversos que el diablo. Veían un pecador, lo mandaban directo para el infierno sin visa, directo lo mandaban. No le daban oportunidad de arrepentimiento. Pero cuando ellos pecan, sí quieren que Dios los perdone. Hoy en día pasa eso, mis amados hermanos. Hay gente que falla, ellos sí les piden perdón a Dios. Pero si alguien falla, lo mandan directo para el infierno, agarrado de la mano con el diablo. ¿Por qué? Porque no conocen el testimonio de Jehová. Por eso Jesús le dijo: aprended y averiguad lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mire lo que nos enseña el rey David, aparte del Señor. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce la palabra de Dios y conoce el testimonio de Jehová, Él no miente. Por eso Jesucristo, Él habló: yo soy la verdad. Él es fiel. Cuando Jesús se le aparece al apóstol Juan en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, el Señor le dice a través del ángel: escribe estas palabras que son fieles y verdaderas. Lo que Dios nos habla a nosotros no es mentira. Nosotros nos podemos equivocar, podemos aumentar, podemos quitar, pero el testimonio de Jehová es fiel. Cuando hablamos de fiel, que es verdadero, que no miente, que no falla, que no se muda. Y dice que hace sabio al sencillo. ¿Se da cuenta? Por eso que yo he visto videos, testimonios, videos en YouTube, en las redes sociales, de muchos científicos queriendo indagar cómo es Dios, por qué Dios hizo la creación de la manera que la hizo,
¿Por qué gente quiere indagar el corazón de Dios a una manera arrogante, altiva? No lo van a entender nunca. Aquí la clave para yo poder entender el testimonio de Jehová, dice primero que yo tengo que ser sencillo. Sencillo significa que yo soy natural, que me he humillado delante de Dios, que reconozco que esta palabra es la palabra de Dios y que la acepto como la voz de Dios. Hay gente que no conoce de Dios, que no acepta la palabra de Dios como la voz de Dios. ¿Qué es lo que se dice por ahí? La Biblia fue escrita por 12 pescadores, por 12 hombres iletrados, brutos, sin letra. Entonces hay gente que no acepta, que no considera la ley de Jehová, la palabra de Dios, la Biblia, como la voz de Dios. Pero vemos a un Pedro, a un Juan, que eran sin letra, que eran del vulgo, eran prácticamente analfabetos, pero se entregaron de corazón a Dios, entendieron la ley de Jehová, comprendieron el testimonio de Dios, y cuando ellos entraban a ministrar la palabra, Dios los respaldaba. Eran hombres sabios, entendidos. ¿Por qué? Porque la misma palabra te da sabiduría. Cuando un Esteban hablaba delante del concilio de los fariseos, dice que los fariseos no podían resistir la sabiduría que Esteban tenía. Se ponían bravos, crujían los dientes, estaban rabiosos, porque Esteban hablaba con las palabras de Dios. A mí me ha tocado hablar con gente y me dice: varón, ¿que usted ha estudiado? No, le digo, en ese tiempo no estudié. Después estudié la palabra en un instituto, pero en ese tiempo no la estudié. Le digo, la misma palabra te hace sabio, porque cuando uno habla, no habla de uno, habla de Él, habla de Dios, y testifica del testimonio de aquel que estamos conociendo. Amén. Ahora, mira lo que dice el verso 8. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mire, los mandamientos de Jehová son rectos. De nuevo, aleluya, el salmista ratifica y confirma que la palabra de Dios no es torcida. Los hombres se tuercen, los hombres se corrompen, los hombres pecan delante de Dios, pero la palabra de Dios es recta. Y cuando nosotros predicamos, anunciamos la palabra, tenemos que anunciar la rectitud de la palabra. Por eso que en una ocasión Jesucristo le dijo a los fariseos, me acuerdo tanto ese texto de la Biblia, que Jesucristo le dijo: el que ponga pequeña la palabra de Dios, pequeño será llamado en el reino de Dios. Pero quien ponga grande la palabra de Dios, grande será llamado en el reino de los cielos. Hay gente que minimiza la palabra. Ay, no, es como si Dios te ama. Sí, tú puedes ir al baile. Sí, si Dios lo que mira es el corazón, si Dios es cardiólogo, te mira el corazón nada más. Entonces hay gente que minimiza la santidad de Dios, que achica la grandeza de Jehová y lo pone a Dios como que fuera una pulga. Pero aquí dice la palabra que los mandamientos de Jehová son rectos. Usted y yo somos llamados a proclamar, a comunicar, a compartir la rectitud de la palabra de Dios, porque esa rectitud nos cambió a nosotros. Porque si la palabra de Dios no fuera recta, Dios no demandara rectitud de nosotros. Si la palabra fuera torcida, Dios dijera: sean torcidos como es mi palabra. Pero Dios dice: mi palabra es recta, mi palabra es santa, por lo tanto ustedes sean santos como yo lo soy santo. O sea, siempre hay una coinonía. Si la palabra es recta, sus hijos deben ser rectos. Si nuestro Dios es santo, fiel y verdadero, sus hijos deben tener su identidad, su carácter, su semejanza a su nombre, que alegran el corazón. Yo creo que todo lo que hemos leído palabra cuando hemos estado tristes, hemos cogido la palabra y nos ha alegrado el corazón. Hemos estado tristes, gracias siervo por esa palabra, gracias mi hermana por esa palabra. La palabra te alienta, aunque la palabra te dé por la oreja, aunque la palabra te dé por el estómago, por el hígado, por el bofe, te revuelva todo el espíritu por dentro. Gracias Señor porque tú me amas, necesitaba esta palabra, pero luego yo estoy alegre. ¿Por qué? Porque si Dios no me hablara de una manera que quizá le incomoda mi carne, pero luego uno dice: gracias Señor porque tú me amas, me hablas así y yo permanezco alegre. Porque si Dios no me amara, me dejara en mi ignorancia, me dejara en mi pecado, en la inmundicia que pueda alguien estar viviendo. Pero como Dios te ama, te dice: te envío mi palabra, te declaro este dicho, te suelto un rema, te digo esta palabra, esta verdad. Y eso alegra el corazón, me pone contento.
obviamente a los que saben apreciar la voz de Dios. Mire, el precepto de Jehová es puro. De nuevo David habla por parte del Espíritu de Dios que la palabra de Dios, aparte de ser, como dice el verso 7, perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos. Ahora dice el precepto de Jehová como cuarto punto es puro. En la palabra de Dios usted nunca va a encontrar nada torcido. Los hombres de Dios se pueden torcer en algún momento. Dios nos guarde y Dios nos libre. Los hombres de Dios fallamos, equivocamos. Se equivocó Moisés, se equivocó David, se equivocaron Pedro, Pablo, muchos hombres de Dios. Pero la palabra de Dios nunca se cambia. Por eso el libro de los Hebreos capítulo 13 verso 8, Jesucristo dijo: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Esta palabra nunca ha cambiado. Por ahí aparecen gente diciendo: esta es la nueva revelación, pero no se ajusta a la palabra. Cada vez que usted escuche a alguien o le diga: sierva, Dios me ha revelado esto, Dios me dijo esto de usted, si no se ajusta a la rectitud de la palabra, si no se alinea a la pureza de la palabra, escupa esa palabra, no se la coma. No se la coma. Por eso el apóstol Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses 5, verso 19, el apóstol Pablo dijo: examinad las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. Porque hay gente: no, que es profeta, no, que es apóstol, no, que es evangelista, es pastor y predica y grita duro. Puede gritar lo que le dé la gana, pero si el hombre que habla o mujer que habla palabra de Dios, si no se ajusta y no se alinea a esto, usted no crea, ni yo tampoco. Así sea yo que le hable, no crea. Porque Pablo dijo: así sean nosotros que le hablemos, si le predicamos un evangelio distinto, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Sea anatema, es decir, sea maldito. En eso cae la palabra, iglesia del Señor. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué es lo que produce esa pureza? Que dice el verso 8, que alumbra los ojos. Mire lo que produce la palabra de Dios en esa pureza. Cuando alguien te habla de la pureza de la palabra, usted quizás vino desbrujulado, o yo vine desorientado, porque nosotros los seres humanos fallamos, nos equivocamos y vamos a la casa de Dios en busca de dirección. Vamos a la casa de Dios en busca de palabra. Vamos a la casa de Dios a poner nuestras peticiones delante del Señor, para que Dios nos direccione, para que Dios nos hable, para que Dios nos guíe. Para eso venimos a la casa de Dios cuando hay culto. Y cuando no hay culto, en nuestra casa igual, un tiempo de oración, de intimidad, para que Dios nos dirija. Pero ¿qué produce el precepto de Jehová? Te alumbra. ¿Por qué? Porque a veces andamos medio cegados, a veces andamos medio ciegos, teniendo dos ojos, espiritualmente hablando. Pero Dios te viene y te dice: esto te dice el Señor, esto dice el Espíritu Santo, así dice mi palabra, siervo, sierva, esto dice el Señor que haga. Y usted tiene un panorama claro, gracias Señor, que lo iba a hacer de otra manera, pero ahora tú dices así. Ahora usted mira clarito, le alumbró Dios su entendimiento, Dios le alumbró su visión. Ahora usted puede caminar y no tropezar. Eso produce la pureza del precepto de Jehová, a su nombre. Qué lindo es el Señor. Ahora mira el verso 9, iglesia de Cristo. El temor de Jehová es limpio. Oiga, el que salmista no se sale de eso. Por eso entendemos que es palabra de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Que hablamos de temor, de respeto. Cuando hablamos de temor, hablamos de respeto. En la antigüedad, en la época de los abuelos, se respetaba al jefe de familia, que era el padre. En muchas familias, los hacendados, al abuelo no le decían abuelo, le decían jefe, porque se lo consideraba el patriarca, el jefe de familia, el cabeza de hogar, muy aparte del padre, porque era el que inició la familia. Acá dice el Señor: el temor de Jehová es limpio. O sea, el respeto al Señor debe de ser limpio. Usted y yo no podemos tener temor a Dios de una manera media rara. Hay gente que tiene temor de Dios medio chueco, teme a Dios, pero su testimonio no testifica de que hay un temor limpio en la vida de ellos. Si yo digo que temo a Dios, mi vida tiene que ser limpia, mi vida tiene que ser honesta, santa, agradable a Dios, que se alinea a la palabra. Ese es un verdadero temor de Dios, que diga que es limpio, que dice que permanece para siempre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es eterno y en nosotros debe permanecer un temor de Jehová puro como Él es puro. Que la gente diga: verdaderamente esa hermanita le teme a Dios, verdadero ese siervo le teme a Dios.
ese hermano no anda con un pie adentro, con un pie afuera. Ese hermano no es hermano diablo, ni esa hermana es hermana diabla. Ese hermano es de la verdad. Hay gente que habla mal de los cristianos porque el temor que ellos le presentan a Dios es de domingo o de actividades exclusivas, pero de lunes a viernes son el diablo caminando, porque no tienen un verdadero temor a su nombre. Dice, los juicios de Jehová son verdad. Mire, si usted se da cuenta, si usted está siguiendo esta meditación conmigo, el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, está declarando la verdadera grandeza de la palabra. Los juicios de Jehová son verdad. Cuando hablamos de juicio, estamos hablando de la declaración de su sentencia. Por ejemplo, cuando David pecó, adulteró, mandó a matar a Urías, tomó a Betsabé como mujer, hizo tanta diablura el ungido de Jehová, y vino un juicio de Dios, el justo juicio de Dios. Cuando Dios hace justicia, cuando Dios castiga, cuando Dios reprende, por eso entendemos que cuando Él pone la mano, nadie la quita. Por eso el salmista lo habla, ¿por qué? Porque Él lo vivió. Por eso Él dice, los juicios, está hablando en plural, porque Dios, como juez de toda la tierra, Él es el que da las sentencias. Sentencia de vida, sentencia de muerte, sentencia de reprensión, de disciplina, sentencia de liberación, etcétera y etcétera. Hay muchos juicios que el Dios eterno, como juez de toda la tierra, sentencia contra alguien, contra la tierra. Juicio declaró Jehová contra Sodoma y Gomorra. Juicio Jehová declaró contra el pueblo de Israel cuando pecó. Juicio declaró Jehová contra los ninivitas. Juicio declaró Jehová contra muchos pueblos. Pero todo lo hace Dios con justicia. Él no tiene ningún agravio contra alguien para decirle, bueno, yo te castigo porque me da la gana. El Dios de nosotros no es así. Y dice aquí, son verdad todos justos, porque Él es justo. Incluso el profeta Isaías dice que cuando Dios envía juicio a la tierra es para que los moradores del mundo aprendan justicia. Cuando Dios castiga a un pueblo, no sé cuántos hemos visto noticias y ha habido grandes catástrofes terribles, qué sé yo, huracanes, incendios, tsunami y todo. Hoy por hoy tenemos la ventaja de que tenemos internet, Facebook, YouTube, TikTok, múltiples plataformas virtuales, y usted dice, wow, pero ¿por qué Dios permite que así suceda? Para que todos observemos la ira de nuestro Dios y todos mediten y todos teman. Cuando Dios hace algo es para que la gente coja temor, para que la gente coja miedo y respeto al Dios Todopoderoso, a su nombre. Ahora mire lo que dice acá: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Miren cómo dice ahora el salmista, que la palabra de Dios se la debe de desear más que la miel. ¿Por qué digo yo, pensando en mí, por qué David no dijo deseable más que el cordero asado, deseable más que el toro fino, que el lomo de buey engordado? ¿Por qué no dijo así David? Porque David, por el Espíritu, dice, son deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel. David resalta por el Espíritu al oro, que el oro es un metal muy codicioso, muy valioso, muy atesorado y de grande valor. Y la miel es un producto muy utilizado a lo largo de la historia y tiene sus múltiples beneficios. La miel, los médicos la mandan a usar para purificar la sangre. Es el dulce natural, cura las heridas. Tú tienes herida, hay médicos que le dicen utilice miel en sus heridas para que le cicatrice. Mire lo que produce la miel. El oro es un metal que si usted lo mete al fuego, lo puede manipular fácilmente. Usted le puede dar forma, lo puede doblar, lo puede poner en círculo, lo puede hacer de cualquier forma. Tiene esa facilidad el oro. Pero David, ¿por qué razón de parte de Dios suelta estas dos características? Que la palabra de Dios es más deseable que el oro y más deseable que la miel. Porque la palabra de Dios resalta y vale más que el oro. Porque el oro, quiero o no, se va a acabar en cualquier momento. Pero Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo dijo Cristo.
Y la miel, como le mencionaba, tiene beneficios en la salud, tiene beneficios médicos. ¿Y la palabra qué hace? Cuando usted lee la palabra lo purifica, mi hermano. Cuando usted lee la palabra le inyecta fe. Cuando usted lee la palabra, usted se siente un gigante. Cuando usted lee la palabra, usted se siente un King Kong. Usted se siente un gigante. Usted se siente un sábelo-todo. Usted se siente el predicador más grande porque ha leído palabra. Cuando usted lee la escritura, usted se siente el hombre más nutrido y más erudito porque está leyendo palabra. Esos son los beneficios de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Pero ¿qué dice el salmista? Deseables. Nosotros tenemos que desearla. Así como deseamos tener dinero, deseamos la palabra. Así como deseamos tener un tarrito de miel. Hay gente que endulza los té, los jugos, los cafés y las bebidas solo con miel. Nunca usan azúcar porque se cuidan la salud. Pero pregúntele si leen la Biblia. No lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos creen que la miel es efectiva. Pero nosotros creemos que así como la miel es efectiva y saludable y eficaz para la salud, así también creemos que la palabra de Dios es sumamente más saludable para mi vida, para mi alma. Me hace una higiene cerebral, me limpia el alma, me convierte el espíritu y me transforma para la gloria del Señor. A su nombre. Mire, dice el verso 11: tu siervo es además amonestado con ellos. Ahora viene una parte muy distinta de lo que hace la palabra del Señor. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Mire, David fue bien reprendido. ¿Se acuerda cuando se acercó Natán? Natán le dijo: mi rey, quiero atender un asunto contigo. Un hombre rico había y un hombre pobre. El hombre rico le quitó su corderita al hombre pobre y se la mató y se la cocinó. David pensaba que se la sabía todo. Ese hombre tiene que morir, ese hombre es digno de muerte y el hombre tiene que devolver 4 veces lo que hizo. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú, cabezón. Lo reprendieron al rey David y David entendió que había pecado. Pero en cambio a veces vemos muchos de nosotros que nos reprenden, nos ponemos molestos, nos ponemos trompudos, nos ponemos bravos o nos desaparecemos de la iglesia. Alabado sea el Señor. Pero dice David: es además amonestado con ellos. Miren que dice David: es además. ¿Por qué? Porque en el verso 7 estamos leyendo que la ley de Dios te convierte. La ley de Dios te hace sabio. Los mandamientos de Dios te alegran el corazón. El precepto de Dios te alumbra los ojos. El temor de Dios puede permanecer en tu vida para siempre. Pero ahora David dice: la palabra de Dios, además de eso, te amonesta. Y tu siervo, además, es amonestado. La palabra a mí me bendice. La palabra a mí me llena de conocimiento y yo predico, yo le enseño a usted. Pero en el momento dado que yo me esté descarriando, que yo me esté poniendo medio patán, como dice un hermano por ahí, también la palabra te cocotea, también la palabra te reprende, también la palabra te endereza, te encausa para que no te pierdas. A su nombre. Dice David: en guardarlos. Eso es lo clave, no es leerlo. Muchos leemos la palabra, pero no todos lo guardan. En guardarlos hay grande galardón. Por eso el apóstol Santiago dijo que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque es bonito escuchar. Es bonito tener un culto, escuchar y escuchar 2, 3, 4 horas, 2, 3, 4 días a la semana. Pero David está diciendo de parte del Señor: en guardarlos. ¿En guardar qué? La palabra de nuestro Dios, la ley de Dios, el testimonio de Dios, los mandamientos de Dios, el precepto de Dios. Oigan, eso tenemos que entender. Yo no estoy diciendo que tenemos que guardar eso. ¿Para qué? Para que venga el grande galardón. Por eso dice la Escritura: bienaventurado, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el hombre que lee las palabras de esta profecía y las guarda, porque el tiempo está cerca, dijo el apóstol amado, el apóstol Juan. Miren lo que dice el verso 12. En términos de pregunta, dice el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Hágase usted esa pregunta, porque a veces muchos de nosotros no sabemos lo que vamos a hacer. Esta carne traicionera, esta carne en cuestión de minutos puede fallarle, puede traicionarla, puede engañarla, llevarla a cometer pecado. Mire, ¿por qué David lo dijo, amada iglesia del Señor? ¿Por qué David lo suelta inspirado por Dios? Porque él cometió un error. En el libro de segunda de Samuel,
capítulo 11, aleluya, dice que era tiempo en que los reyes salían a la guerra y David se quedó en la casa durmiendo y se levantó a la tarde de la grande siesta que se pegó el rey. Se levantó y apareció ahí esa culebrita sin ropa llamada Betsabé. Cada vez que nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, dice alguien por ahí, el diablo te prepara la camita, el diablo te pone la red, te pone la trampa, y a veces uno va como buey al matadero o como la ave que va hacia la red sin saber que es contra su vida. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice David, líbrame de los que me son ocultos. David ahora entendía, Señor, líbrame de esta carnecita, líbrame. Así dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, miserable de mí, hago lo que no quiero. El bien que quiero hacer no hago, pero el mal que aborrezco hago. Ay de mí, dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a veces nosotros decimos, por gusto fallé. Uy, quería ayunar y ya me metí el cocolón de ayer a la voz del Señor. Uy, quería ir al culto y me quedé viendo la novela. Uy, tenía que ir a orar y no pude ir. Y uno sabe, y uno dice, Señor, ¿por qué? Es que esta carnecita no le gusta. Esta carne, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, el deseo de la carne es contra el del espíritu, y el del espíritu contra la carne. Hay una lucha. Usted quiere buscar de Dios en la carne, no, te toca roncar. Usted quiere buscar de Dios en la carne, no, te toca ver la novela. Usted quiere buscar de Dios en la carne, no, no vayas, tómalo suave, tranquilo, que Dios te ama, mañana vas al culto. A su nombre. Por eso David dice, líbrame de los que me son ocultos. Ya David no confiaba en él, y nunca nosotros podemos confiar en esta atrevida, en esta carne malcriada. Debemos de decirle, Señor, sujétala. Por eso el apóstol Pablo dijo, ponedla en servidumbre. ¿Usted sabe lo que significa lo que el apóstol Pablo dijo, poner en servidumbre? La palabra servidumbre significa esclavitud. Esa es la palabra servidumbre, esclavitud. ¿Y cómo usted y yo esclavizamos a esta carne? Con ayuno, con oración, con búsqueda, con sometimiento. Le hago un paréntesis. ¿Cómo usted, cuando no conocía de Cristo, cómo el diablo tenía esclavizada esta carne? ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo cómo el diablo me la esclavizó. Entonces el apóstol Pablo, por el Espíritu, con ese entendimiento que tenía el apóstol Pablo, suelta una palabra y dice, esclavizar, sométela, crucifica la carne con sus pasiones, dijo el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo sabía, el apóstol Pablo tenía más miedo a esta carne que el diablo. Porque con esta carne nosotros vivimos. A su nombre. Por eso David dice, líbrame de los que me son ocultos. Por eso, Señor, en oración, Señor, tú no sabes lo que voy a hacer, Padre. Guárdame, ayúdame. Ata mi carne a tu voluntad. Ata esta fiera salvaje. Mire, yo le cuento un testimonio de un pastor que fue mi pastor y partió con Cristo. Este hombre dice que, él me contó, dice, te voy a contar una experiencia que yo tuve, Israel. Yo se la conté a mi pastor. Yo me había descuidado bastante en la oración, en la lectura, y Dios me usaba en profecía, predicaba, hacía culto y todo, hasta echaba fuego por la boca. Y Dios me usaba. Y yo me comencé a descuidar, porque así hacemos muchos de nosotros. Ya Dios nos usa, nos bendice y nos tomamos un descanso. Y así me pasó. Y Dios me da una revelación como a los 5 o 6 meses de la condición que yo venía viviendo. Ya tenía 5 o 6 meses pasivo. Ya había guardado las herramientas. Ya me creía la Coca-Cola del desierto. Pasaron 5 o 6 meses más o menos. Dios me da una revelación, me dice este pastor, en la que yo veía un hombre encadenado, fuerte, musculoso, marcado, latigueado, todo golpeado, moreteado, estropeado. Y ese hombre musculoso, dice, tenía mi rostro. Era mi cara la que ese hombre tenía. Y yo lo miraba allá. Yo estaba vestido con mi ternito, con mi corbatita, con mi ropa de ministro. Y ese hombre estaba allá desnudo, pero con mi rostro. Fuerte, musculoso, como físico-culturista, pero todo maltratado. Y este hombre, cuando yo lo veo, me señala y las cadenas se le rompen. Y me dice, ahora te voy a matar, me las voy a cobrar todas las que tú me hiciste. Y me despierto del sueño. Y dice, yo no sé. Yo cogí, dice, fui a mi pastor. O sea, mi pastor tenía su pastor antes de ser pastor mío. Y dice, mi pastor le dijo, estás en alerta roja. Tu carne te ha declarado la guerra y tu carne te quiere matar. Y yo tuve en poco.
Y a los 6, 7 meses de aquella revelación me terminé apartando, porque tuve en poco lo que Dios me mostró. Porque cuando uno descuida esta carne se engrosa, se fortalece. Por eso que hay cristianos, habemos, para que no se sienta solito, habemos cristianos que descuidamos nuestra vida de comunión, ya no ayunamos, no congregamos, no vigilamos, no estamos activos. Usted quiere hacerlo, esta carne ya no le gusta, como que usted y yo sentimos pereza, nos da como dolor. Hay gente que oraba 2 horas tranquilito, ni calambre le daba. Ahora 1 minuto y medio al apuro, se levantaron con resorte rápido. Ayunaban 2 o 3 días seguidos, aunque sean parciales o secos, ayunaban. Ahora un ayuno de 9 de la mañana a 12 del día, ya la tripa le ronca más que Godzilla. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque ya dejaron de tener esa comunión, ya dejaron de tener ese hábito, y la carne cogió cuerpo y el espíritu está chupado, anémico, seco. Por eso David dice: líbrame de los errores que me son ocultos. Porque hay cosas que usted no sabe lo que esta carne va a hacer. Pero si usted busca, si usted paga el precio, si usted lee palabra, si usted le da látigo espiritual a su carne con la palabra, esta carne lo que quiere hacer, se queda ahí sepultado, enterrado. No asoma a la superficie lo que la carne quiere hacer. Dijo un hombre, creo que se llamaba Charles Spurgeon, dijo este hombre: yo creí que cuando me bauticé había enterrado al viejo hombre, pero me descubrí que el malcriado ha sabido nadar y tenía que ahogarlo día tras día. Por eso que el apóstol Pablo y la palabra de parte de Dios nos enseña que continuamente es nuestro sometimiento, porque esta carne tiene pecado. El pecado no está muerto, el pecado está ahí, está cubierto con el poder de Dios. Si nos descuidamos, sale a la luz el pecado. Por eso que usted ve creyente que de la noche a la mañana peca. Uy, dice: pues si estaba bien. No, algo descuidaron, algo se debilitaron, y la carne ha estado crece hasta que esa bestia salvaje se desató, tomó dominio y dice: ya, hermano, yo no quiero saber nada de Dios. Pastor, hasta ahí nomás, me retiro, como que fuera el club social. Es peligroso, mis amados hermanos, ese tipo de vida en nosotros. Hubo un tiempo que yo me descuidé de la oración, y yo para orar pataleaba, sufría y lloraba, porque no le encontraba poder llegar a la comunión de Dios. Me dolía, me acalambraba, pero yo le daba, me tiraba al suelo y todo. Se me hacía duro recuperar. Como 2 o 3 meses me costó volver a tener intimidad con el Espíritu Santo, y Dios permite que nos cueste para que valoremos lo que estamos desperdiciando. Hay que valorar la comunión de Dios porque cuesta. Sigamos, hermano. Mira lo que dice el verso 13. Mira lo que dice David: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. David está diciéndole al Señor en este salmo que por medio de la palabra de Dios preserve a su siervo de la soberbia. La soberbia es mala. La soberbia en cualquier momento puede caer. La soberbia, ¿usted sabe lo que es la soberbia? Que uno se cree mucho, que uno se pone jactancioso, se enaltece como un Nabucodonosor. Se ensoberbeció, se creía el más grande de todos los reyes, y lo mandaron a comer hierba como burro. Pero aquí dice David: preserva. ¿Qué significa preservar? Guarda. ¿Cómo usted preserva, amado hermano? No sé cuánto hemos visto como en el mercado los paisanitos y los costeños, cuando viene la temporada de la Semana Diabla, de la Semana Santa, y ponen el pescado bacalao, lo entierran en sal. ¿Por qué? Porque se cree y se ha creído, y es seguro que la sal preserva los productos para que no se pudran. Por eso le ponen sal. Lo ponen sal, la mosca puede andar ahí, pero la mosca no va a depositar sus huevos ahí, no va a contaminarse el producto. ¿Qué hace la palabra de Dios, amados hermanos? La palabra de Dios tiene un poder, la palabra de Dios tiene una sal, la palabra de Dios tiene una pureza que a usted lo preserva del pecado, que a usted lo detiene de hacer lo malo, que a usted lo libra de cometer cualquier iniquidad. Por eso David entendía por el Espíritu Santo, y él dice: preserva también a tu siervo de las soberbias. Porque David entendía que lo que lo puede preservar no es que Dios lo agarre así con la mano, es la palabra que te va a poner un freno, la palabra de Dios que te pone un stop, te pone un ancla y te dice: no,
No sé a cuántos de ustedes, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, les ha pasado que hemos querido ir a hacer algo, o hemos querido salir de viaje, hemos querido ir a algún lado, y usted se detiene. Y usted dice, ¿por qué será que me detengo? ¿Por qué será que no salgo? ¿Por qué será que se me cierra tal puerta? Dios te está preservando de algo. Dios te está librando de algo. Y uno no entiende, uno no comprende. Pero David dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, de las múltiples soberbias. Ahora dice, que no se enseñoreen de mí. Ojo, entienda esto. ¿Será posible, iglesia de Cristo, que nosotros no fallemos? Fallamos todos siempre. Eclesiastés 7:20 dice, no hay justo, ciertamente no hay un justo en la tierra que haga lo bueno y nunca peque. Usted puede ver el varón de Dios usado, tremendo, y mañana usted lo ve que parece el diablo en la calle, gritándole a la mujer peleando. Somos seres humanos, fallamos, pecamos, cometemos errores. Por ahí se nos chispotea quizás alguna palabra, o pecamos de palabra, de pensamiento, de hecho. Pero ¿qué dice David? Que no se enseñoreen de mí. ¿Sabe por qué dice David esto, iglesia del Señor? Porque el apóstol Pablo habla en la carta a los Gálatas, capítulo 5, acerca de las obras de la carne. 5:19, las obras de la carne. ¿Qué dice? Las obras de la carne manifiestas son ira, contienda, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo ahí? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí David dice lo mismo, que no se enseñoree la soberbia. La palabra enseñorea significa que la palabra reine, que la soberbia te gobierne, que la rebelión te domine. A eso significa lo que dice David, que no se enseñoree de mí, que eso no te manipule, que eso no te gobierne, que te gobierne el Espíritu de Jehová, que te gobierne el Espíritu de Dios, que te gobierne el Espíritu del Señor, que no te gobierne el diablo, que no te gobierne los demonios, que no te gobierne el Espíritu del diablo, sino te gobierne la palabra de Dios. Por eso David dice que eso no se enseñoree de mí. Por eso le confirmo con lo que el apóstol Pablo dijo, que los que practican, porque usted puede pecar, pero no vivamos pecando. El cristiano peca, pero el que nace de nuevo no vive en el pecado. Mira lo que dice el verso 13 en la parte última. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mire lo que produce la palabra de Dios. Lo va a mantener íntegro y va a estar usted limpio. Por eso David pedía, Señor, presérvame, guárdame, amonéstame, ayúdame a guardar tu palabra, porque haciendo esto estaré íntegro y seré limpio. David está detallando, iglesia del Señor, por el Espíritu de Dios en esta historia, en este pasaje de la Escritura, qué es lo que debemos de hacer para estar íntegro y estar limpio de gran rebelión. Y usted sabía, mi amado hermano, por qué David dice que estemos limpios de gran rebelión. ¿Cuántos creyentes están en rebelión hoy por hoy? Hoy por hoy. Y usted dice, hermano, ¿cómo estarán en rebelión? La palabra rebelión significa desafiar a alguien. Y el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, más o menos, dice que el profeta Samuel le habla al rey Saúl y le dice: el pecado de la rebelión que tú has cometido, rey Saúl, delante de Jehová, es como el pecado de adivinación. O sea, si yo o cualquiera de los que estamos aquí tenemos una vida de creyentes, pero en rebelión, no en rebelión solamente a los pastores, no en rebelión solamente a los líderes de la iglesia, sino en rebelión directa a la palabra de Dios. Si usted y yo vivimos en una rebelión directa a la palabra de Dios, estaremos nosotros teniendo una vida totalmente desenfocada, y Dios a nosotros nos puede considerar como adivinos, como brujos, porque así dice la palabra. El profeta le dijo: la rebelión es como el pecado de adivinación delante de Jehová. Porque el que se revela, ¿qué hace? ¿Sabe por qué el profeta Samuel le dijo al rey Saúl que el pecado de la rebelión es como el pecado de la adivinación? ¿Sabe por qué? Porque el hombre que se revela a la ley de Dios, ¿sabe lo que hace, amado hermano? Adivina lo que Dios va a hacer. Adivina lo que Dios quiere con él. Ahora mire lo que dice el verso 14: sean gratos los dichos de mi boca,
y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora el salmista puede entender el resultado de todo esto que él está hablando de parte de Dios, y dice: sean gratos los dichos de mi boca. ¿Será, iglesia de Cristo, que muchos de nosotros, nuestros dichos son gratos? Meditemos un ratito. ¿Será que muchas veces nuestros dichos han sido gratos? A veces con nuestros dichos lastimamos, herimos, ofendemos y no le damos ninguna bendición a nadie. Como dijo el día de ayer un hombre, decía, el apóstol Santiago dijo que con esta boca bendecimos al Dios y creador de todas las cosas, pero con esta boca también maldecimos a los hombres que son hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué dice David? Sean gratos los dichos de mi boca. La palabra grato significa gratitud. Pero ¿cuándo va a haber gratitud en mis dichos? A ver, ¿cuándo va a haber gratitud en mis labios, en mis palabras, en mis comentarios? ¿Sabe cuándo? Cuando esta ley se ha metido aquí. Por eso dice el libro de Mateo capítulo 12, verso 34 y verso 35, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo dijo: hipócrita, ¿cómo podéis hablar lo malo, lo malo del corazón? Sino que de la abundancia que tenemos hablamos. Por eso David pudo entender esto por el Espíritu. Él va a tener, usted y yo vamos a tener dichos gratos en nuestros labios cuando la ley de Jehová ha hecho todo lo que Él nos está diciendo de parte de Dios. Hay un sinnúmero hay un listado, iglesia de Cristo. ¿Cuándo serán gratos los dichos de mi boca? Cuando la palabra de Jehová, que es perfecta, me ha convertido. Cuando el testimonio de Jehová, que es fiel, me ha hecho sabio. Cuando los mandamientos de Jehová, que son rectos, han alegrado mi corazón. En un hombre que no tiene el corazón alegre, en una mujer que no tiene el corazón alegre, usted nunca le va a encontrar alabanza en su boca. Todo le apesta, todo está mal, todo está sucio, nada está bueno. Porque en el corazón no hay gratitud. Ay, no, que ¿cómo va a haber gratitud si todo está mal? Pero la palabra es la que te va a dar gratitud. La palabra es la que te va a dar esa bendición. Porque alguien me dijo: hermano, si todas las cosas están mal, el mundo se está poniendo. Es el mundo, la iglesia no es el mundo. Estamos en este mundo y Dios nos ha dado una palabra para llenarnos de esa palabra, para soportar lo que pasa aquí en este mundo. Por eso David dice: sean gratos los dichos de mi boca. Y mire lo que dice: y la meditación de mi corazón. ¿Cuáles serán nuestras meditaciones en nuestro corazón? Cuando el hombre no tiene convertido su corazón, piensa basura, piensa asquerosidades, piensa maldades, concibe pecado. ¿Por qué lo dijo David? Porque David, mientras dormía, ha de haber estado pensando: yo soy el rey, me quedé a dormir, soy el ungido, allá que mis soldados peleen. Y ahí el diablo concibió un pecado. Ahí el diablo puso un plan maquiavélico. Pues se levantó, miró a la mujer, se acostó con ella, la mandó a ver con el alcahuete que tenía, nada más, porque así es el hombre. Oiga, David es tremendo. Tuvo el alcahuete, mandó a ver a la mujer y le dijeron: ¿quién? David preguntó: ¿quién es la mujer que está allá? Y el alcahuete de David le dijo: es la mujer de Urías Eteo. Le están diciendo: es casada, no la puedes tomar. ¿Qué importa? A mí me gusta. Por eso David suelta esto por el Espíritu. La mayoría de testimonios en Iglesia de Cristo han sucedido, ¿por qué? Por lo que le ha pasado al hombre, de las caídas, de los tropiezos, y han entendido que han fallado y ahora han dicho: Señor, me equivoqué. Ahora dice: y la meditación de mi corazón delante de ti. Es Dios que nos está viendo el corazón abierto. Oiga, yo creo que nuestro Dios arriba tiene un escáner terrible que está que te mira qué es lo que pasa en el corazón. ¿Cuánto hemos ido a los hospitales? Muchos de nosotros. En el hospital hay una maquinita que cuando le ponen eso para ver el latido del corazón, está ahí, pum, 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 y se ve en el monitor cómo el corazón va, que late, que late, que late. Así es, Señor. Está que ven, uy, lo que sale de tu corazón es pecado, chisme, cuento, vagabundería, maldad, sinvergüencería, esto y el otro, y nada más grave. ¿Por qué? Porque el corazón de nosotros debe de estar saturado de la palabra de Dios. ¿Por qué usted cree, amada iglesia, que el proverbista dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida? ¿Qué es la palabra manar? Fluir. Si no guardo mi corazón, algo más va a entrar.
Una de dos. Entra algo de Dios o entra algo del diablo. Pero una de dos entra. Y usted y yo sabemos de qué debemos de llenarla si queremos victoria, si queremos bendición, si queremos galardón. Por eso David dijo: sea la meditación delante de ti, sea grata. Los dichos y la meditación sean limpias. Por eso, Iglesia de Cristo, que el apóstol Santiago también nos pudo decir, que dice: nadie diga que cuando es tentado de parte de Dios, sino que cuando alguien es tentado de su propia concupiscencia. Y la concupiscencia, habiendo concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. El pecado no viene rapidito. El pecado primero tú que lo analiza. ¿Será que lo hago? ¿Será que me como eso prohibido? ¿Será que le llamo? ¿Será que le invito a salir? ¿Será que estafo? ¿Será que miento? ¿Será que me guardo esos $100 para mí? Y etcétera. Diferentes pecados. ¿Pero qué es el hombre? Entra por el ojo primero, está que lo piensa, lo analiza, lo desea. Cuando acuerda el diablo, entró. Y una vez que entró acá, aniquilado. Por eso David entendió: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación, porque uno del corazón piensa, medita. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Iglesia del Señor, en los evangelios? Jesucristo dijo: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las abominaciones. Todo esto sale del corazón. ¿Por qué sale del corazón? Sale del corazón del creyente. Del creyente convertido no va a salir eso. Del creyente aguado, guachihuachi, va a salir eso y peor es cucaracha. Pero del creyente convertido a Jehová, del creyente que ha entendido que la ley de Jehová es la que lo convierte, que lo limpia, que la ley del corazón, que le alumbra los ojos, lo que va a estar en su corazón: Señor, alabanza, gloria, gratitud, se rinde. Va a estar entendiendo que en su vida reina la palabra del Señor, a su nombre. Por eso dice David en el término del verso 14: oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Por qué no digo: oh Jehová, Dios mío? Oh Jehová, Señor mío. ¿Por qué dice roca mía? Porque era la fuerza que lo va a sostener, en donde él estaba parado, fundamentado. ¿Y por qué termina diciendo redentor mío? ¿Usted sabe lo que significa la palabra redentor? Redentor es aquel que te rescata de la condición de pecado. Nosotros estábamos vendidos al pecado cuando no conocíamos al Señor, amada iglesia. Y Dios pagó un precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y Dios nos compró a precio de sangre para Él, o sea, para Dios, por medio de Jesucristo. Por eso David dice: roca mía y redentor mío. Tú me rescataste de esta condición de vida. Tú me hiciste ver mi pecado. Tú me redimiste. Tú me salvaste. Pero por medio de tu ley. Por eso el Espíritu de Dios enfoca a David y nos da una lista de cosas, lo que debemos de hacer para poder tener bendición, buscando la palabra, guardándola, atesorándola y poniéndola por obra. Amén, amada iglesia del Señor. Póngase de pie para darle gracias al Señor por esta palabra que Dios nos ha dado en esta hermosa noche. A su nombre. Vamos a orar. Amado Dios y amado Padre Celestial, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es tuya, Padre eterno, Padre bueno. Gracias te damos, Padre, por el estudio de tu palabra, por habernos permitido meditar en tu tesoro, en tu ley perfecta, en tu ley gloriosa, Señor. Gracias por hablarnos a nuestra vida. Si usted trajo esta palabra para nosotros, porque usted sabe que la necesitamos, usted sabe lo que nos hace falta. Y así como dice tu palabra, que tu palabra es perfecta, tu ley convierte el alma. Tu testimonio es perfecto, limpio, nos alumbra, nos convierte. Es puro tu juicio. Señor, todo eso hemos entendido en esta hora, en esta noche, que debemos de tenerlo en nosotros, Señor. Perdónanos si no hemos atesorado tu ley perfecta, si no hemos, Padre, inquirido en tu palabra, escudriñado tu palabra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que lo hagamos, Señor. Guarda esta palabra en nosotros, séllala a la tabla de nuestros corazones y que dé fruto el 30, el 60 y el 100 por uno, para la gloria de tu nombre. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios. Amén y amén. Dale una ofrenda de alabanza al Señor, amada iglesia. Amén. Gloria que sea para el Señor a su nombre. Amén. Yo invito a mi hermana Alejandrina, amén, para que nos despida en oración y nuestra hermana Jenny ore por las ofrendas. Le damos
Damos al Señor gracias por su palabra en esta noche.